Ya sabes que comunicar es una de las partes más importantes para poder tener no solo mejores resultados en las ventas, sino para transmitir mejor tus ideas, para poder conectar con las personas. Y comunicar no siempre es fácil. Por eso me gustaría compartir contigo cuáles son los trucos o qué puedes hacer para conseguir tener mejores habilidades de comunicación, porque la comunicación es la clave de la vida y estamos en un mundo social y es la clave para poder relacionarse. Así que si estás preparado, vamos allá con este episodio. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque somos lo uno y lo otro. Como te comentaba en la introducción, la comunicación es una parte vital de la venta, porque al final vender es comunicar. Para poder vender tienes que saber comunicar correctamente no solo las ventajas, los beneficios de lo que estás vendiendo, sino tu idea, tu vida, tu historia, el mensaje que hay detrás de todo eso. Y comunicar, que a veces nos puede costar un poquito, y a mí al principio también me costaba, al final es un músculo que puedes ir trabajando, pero hay que saber cómo trabajar. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Necesitas saber qué mancuerna, qué máquina tienes que trabajar para potenciar según qué cosa. Y hoy justo es lo que te quiero hablar, de qué cosas puedes hacer para tener mejores habilidades de comunicación. Aunque ya te aviso que una de las más importantes es la práctica. Y además te voy a poner un ejemplo de que a veces es importante comunicar, pero hay que saber qué comunicar. Pero te lo voy a contar un poquito más adelante porque fue la verdad una experiencia la mar de divertida. Vamos allá. ¿Qué tenemos que hacer para poder comunicar correctamente? La primera parte de la comunicación, fíjate que no parte de ti, parte de esa parte de escucha activa, de cómo tienes que prestar atención a la otra persona, a lo que está diciendo, hacer preguntas para entender mejor y que después tú puedas saber cuáles son realmente sus preocupaciones, sus necesidades y cómo conectar mejor con esa persona. Así que recuerda que para empezar a comunicar, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y escuchar bien. Y no os preocupéis porque voy a hacer un podcast específico sobre cómo practicar o cómo hacer mejor la escucha activa. Porque es muy fácil hablar de escucha activa, pero no siempre es fácil saber cómo implementar eso en tu día a día. ¿Qué más puedes hacer para comunicar correctamente y conseguir al final lo que todos queremos, ¿no? Que esa persona conecte contigo? Una de las partes más importantes y que a mí me ha llamado bastante la atención a lo largo de mi vida, ya sabéis que yo llevo 25 años en el sector de las tecnologías de la información, donde hay un montón de términos técnicos, donde hay un montón de siglas, un montón de terminología que no siempre, una jerga, ¿no? Una propia jerga propia de ese mercado, que seguro que en tu mercado, lo que tú vendes, hay una jerga propia de ese sector y no siempre por utilizar más términos técnicos vas a conseguir mejor comunicación, porque depende mucho de la otra persona, depende mucho de la persona que tengas delante. Y no solo eso, sino que muchas veces no hace falta demostrar que sabes todo o que tienes ese conocimiento técnico que te permite dar ese mejor servicio, sino que seas capaz de aterrizar ese conocimiento técnico con palabras sencillas, con un lenguaje claro, que evite confusiones, que evite que la gente malinterprete o asuma determinadas cosas. Es decir, usa un lenguaje simple, conciso y fácil de entender. Que esto, y os aseguro que en mi vida he escuchado un montón de personas que dan un buen discurso bien estructurado,
pero no está aterrizado o es tan técnico que acaba consiguiendo que desconecte lo que me está contando. Cuanto más sencillo, cuanto más de sentido común, cuanto más fácil de entender y cuanto más claro y corto, mejor va a ser la comunicación. Vas a ser capaz de transmitir el mensaje más correctamente. Y te digo por qué. Porque vas a tener que hacer un ejercicio de saber transmitir qué es lo importante. Y cuando eres capaz de hacer ese ejercicio de concreción para ser capaz de transmitir mejor el lenguaje, la persona va a conectar contigo. Yo siempre digo que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Si tú eres capaz de contar en 100 palabras algo, mejor que lo cuentes en 300, porque en 300 la gente, cuanto más hables, cuanto más largo sea, más va a desconectar. Por lo tanto, recuerda siempre esta parte de concreción, lenguaje sencillo, palabras fáciles de entender y evitar jergas y términos técnicos que puedan llevar a que tu cliente, tenga algún problema de entendimiento de lo que le estás contando. Por supuesto, una de las mejores habilidades para poder transmitir correctamente el mensaje es ajustarlo al nivel de tu audiencia. Y no me refiero solo al nivel técnico o al lenguaje o al idioma, sino a sus necesidades concretas. No te vale el mismo discurso para un cliente que para otro. Tienes que transmitir el mensaje de acuerdo a las necesidades, a los valores y a la casuística concreta de esa persona con la que estás hablando. Y fíjate que todo esto que te estoy contando aplica ya no solo para las ventas, sino que te va a aplicar para tu día a día, porque las habilidades de comunicación está claro que son necesarias para poder relacionarse con los demás. En la medida en la que seas capaz de ajustar mejor tu discurso a la casuística, a la persona concreta que tienes delante, más facilidad vas a tener para que esa persona conecte contigo. Menos ruido vas a tener en ese canal de comunicación, ya sabes, ¿no? Emisor, receptor, menos ruido va a haber porque va a ser más entendible para otra persona, y en la medida en la que tú facilites la vida a la otra persona contándoselo en su propio lenguaje, en su propia casuística, va a ser más fácil que consigas tener mejores resultados. También tienes que prestar mucha atención a tu lenguaje corporal, al tuyo y evidentemente al de la otra persona, pero en especial al tuyo. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces probablemente tendemos mucho a moverme. Yo soy la reina de mover las manos, yo gesticulo bastante porque me parece que me ayuda a transmitir mejor el lenguaje, pero yo no puedo mover las manos y transmitir ese lenguaje siendo muy agresivo, ¿no? Tengo que hacerlo desde el punto de vista neutro. Tengo que hacerlo sin invadir el espacio de la otra persona. Sabes que cada persona tiene y cada cultura tiene un espacio de seguridad, una zona de confort en la que ese es como su rinconcito, ¿no? En el que no tendrías que entrar si no te dan permiso. Y por lo tanto, en una conversación... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.